Bien, esta segunda parte del programa la vamos a dedicar a un filósofo, a un semiólogo, fallecido ayer, Eliseo Verón, la importancia de sus aportes, la proyección de futuro. Verón siempre pensaba en el futuro del periodismo, en el futuro de las comunicaciones. ¿Qué significado tienen las palabras, pero además cuáles son las nuevas expresiones, las nuevas plataformas periodísticas? Es decir, Verón no se concentró solamente en la semiología, abarcó todos los campos y es un referente argentino formidable en materia de comunicación. Para hablar de este tema hemos invitado a un querido colega, Miguel Wiñaski, que es periodista y además filósofo, y además amigo de Verón. Así es. Bueno, muchas gracias, Daniel. Por favor, aquí gracias estamos. a vos. Aquí estamos. ¿Cuál es la importancia de Eliseo Verón? Porque Muy... se ha escrito mucho, pero no se ha concentrado la matriz Verón, ¿no? No, es un tipo enormemente relevante, no solamente en la Argentina, sino en todas partes, en Francia muy particularmente. Él manejaba dos idiomas. Era perfectamente bilingüe porque era franco-argentino, digamos así, ¿no? Pero era un tipo que escuchaba la Marsellesa y se ponía de pie. Tenía ¿Qué te parece? Sí. Un orgullo por ser francés y por ser argentino. Sí. ¿Cuál es la importancia de Verón? Verón empieza a pensar sobre los medios cuando nosotros todavía no lo hacíamos de manera sistemática, ¿no? Cuando en las redacciones se suponía que éramos portadores de una palabra autorizada y no había para algunos sagrada. Para algunos sagrada, sacrosanta, y no había un análisis crítico, sistemático de lo que estábamos diciendo, de la manera en la cual nos estábamos expresando en los diarios, en las radios, en la TV. Y Verón cuando viene de Francia especialmente, y empieza a hacer un análisis como microscópico de cada título, de cada volanta, de los epígrafes, un poco arduo, ¿no? Sí. Generando cierta resistencia en los periodistas tradicionales. Sí. ¿Qué me viene con la ciencia? Me viene con la ciencia? Claro, y un poco, si querés... Déjenme hacer el diario, no me hacer el diario, claro. Y... e incluso un poco duro de seguir, ¿no? Los textos de Verón no son fáciles. No son fáciles. Pero puso un poco de reflexión, de autoconciencia, y en un sentido es uno de los tipos que promueve una suerte de revolución. Los medios se hacen conscientes, autoconscientes de lo que son, en buena parte gracias a sus fisuras y de todo lo que podía cambiar y lograr. Él es un devoto admirador de Internet. Sí, por supuesto, él, es un devoto admirador de Internet. Él decía, o de las nuevas plataformas digitales. Él lo que auguraba definitivamente, y uno ha visto que muchos de los augurios de Eliseo se han cumplido, el fin de la televisión tradicional. Por ejemplo, es interesante que estemos aquí, que esto es otra forma de hacer televisión. Desde Internet, digamos, ¿no? El asunto de prender el canal y el control remoto y demás, Eliseo hasta hace muy poco, yo lo he visto hace 5 días, y bien y con ganas de vivir, él decía eso se terminó, usaba el concepto de Humberto Eco, eso es la paleotelevisión. La paleotelevisión. Paleolítico. Sí. Otra capa geológica. Claro, ya fue la cuestión esta del online, nos permite prender esto cuando se nos ocurra, a cualquier hora, en el teléfono, etcétera. De tal manera que el tiempo ese cronológico de la programación, consideraba Eliseo, ha dejado de ser, ya no hay un orden vertical, por el cual de 9:30 a tal hora escucho obligatoriamente tal programa, puedo recuperarlo, lo veo en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces él consideraba que Internet desorganiza en algún sentido el esquema tradicional de los medios, pero los reorganiza en función justamente del receptor, del público. ¿Crees? Verón se convirtió en una bibliografía básica en las universidades y en las facultades. Sí. ¿Crees que fue bien entendido, fue digerido, fue bien utilizado Verón?
A mí me parece... Más allá de tu propia experiencia, Sí, o de la sí, experiencia de algunos medios. A mí me parece, Daniel, que hay una subutilización, pero es una opinión muy personal y discutible, de Eliseo en cuanto al análisis de los medios reales. Eliseo tiene el texto puramente teórico, ¿no es cierto?, que son Biblias diversas y con un bien ganado prestigio en las facultades, en las escuelas de comunicación, pero tiene mucho trabajo de análisis de los diarios en particular, digamos, desde Le Monde a la revista Marie Claire en París, a diversos diarios de la Argentina, y hasta análisis de la palabra política. Esa cosa, me da la impresión a mí, que tenía Eliseo de ver lo que está ocurriendo y de poner ahí su bagaje teórico, me parece que todavía no trascendió lo suficiente en términos académicos y extraacadémicos también. Sí. ¿No te parece, como periodistas veteranos que somos, Sí. ¿no te parece que en las facultades de Ciencias de la Comunicación se está exagerando mucho más la teoría que la práctica, que el trabajo cotidiano en las redacciones? En las redacciones, en los canales, en las radios. Absolutamente. Es un gran problema de la enseñanza del periodismo. Sí. Muy extendido y en la Argentina, en donde hay lo que yo llamo una sobreteorización, porque nosotros, digamos, sabemos, cualquier periodista que está en una redacción sabe que hay unos saberes que tenemos que tener. Claro. Hay que saber escribir un En primer lugar, el lenguaje, el uso del lenguaje, claro. La escritura en medida, la escritura contrarreloj, claro. Unos criterios de edición que no son irracionales. Uno Claro. sabe por qué una noticia tiene más relevancia que Por otra, hay un supuesto. montón de razones. Ahora, Uno lo siente en la piel, ¿no? por supuesto, además hay una intuición, etcétera. Sí. Ahora, sí, hay una tradición que en los últimos tiempos se acentuó de manera dramática y generando mucha agresión. Hay una tradición antiperiodística que arraiga en la crítica del periodismo, Sí. en la crítica, pero fuera de las redacciones. Sin conocer una papa Sin de lo conocer que nada. sin conocer una papa del periodismo en sí. Claro, por ejemplo, hay un autor de culto en la Argentina que es muy interesante, se llama Krauss, y es un tipo que escribió un libro que se llama Contra los periodistas. Muy interesante. No lo conozco. Bueno, ¿No te acordás de qué editorial es? Y no debe haber diversas traducciones. Sí, sí. El asunto es que es interesante, pero a mí me da la impresión de que la crítica se enriquece cuando alguien conoce de lo que está hablando. Ahora, si vos lees a Krauss y nunca pisaste una redacción, estás hablando en abstracto y estás criticando de afuera, estás estigmatizando. Es una abstracción. Mucho de la cuestión de la guerra y todo esto que hemos vivido arraigan, de la guerra entre medios. Sí, arraigan esas tradiciones académicas, antiperiodísticas, puramente teóricas. Sí. Qué barbaridad, ¿no? Porque, digamos, es el oficio más lindo del mundo, el periodismo, sí. Pero todas estas cosas en las cuales se impregnan, y además de impregnar, llevan a batallas, arduas batallas, sangrientas batallas, digo exagerando sangrientas, ¿no? Todo este conflicto entre el gobierno, los medios opositores, el apriete a los medios, los cepos publicitarios, todo esto forma parte de esta tradición. ¿Para qué sirven los periodistas? El periodista tiene que ser una ordenanza que lleve el parte oficial y se publique textualmente. Y la tradición esa arraiga, por una parte, en esta suerte de recomposición teórica del populismo. Justamente esta semana murió otro tipo relevante, Laclau, que es el que escribió La razón populista, reivindicándola. Ahora, es profundamente antiperiodístico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él propone en La razón populista? El diálogo directo, sin esos señores incómodos que hacen preguntas, que son los periodistas, entre un líder carismático y su pueblo. O sea, el balcón, ¿no? Y altoparlantes que repliquen la voz del líder. Eso literalmente lo propone Laclau. Y un tipo venezolano que está muy activo, sobre todo en estos momentos de tanta convulsión en ese país, que se llama Andrés Cizarra, que inventaron esta idea de demoler medios. Demoler medios.
aniquilar. Aniquilar. Por ejemplo, en Venezuela empezaron por los más grandes, Radio Caracas Televisión, Globovisión, etcétera, y tuvieron un efecto. Hicieron un daño, digamos, aniquilaron. Entonces, si vos le golpeás al más grande, los más chicos empiezan a pasar música. Así es. Bueno, es un invento argentino-venezolano que arraiga en esa tradición, por una parte en el... Pero también lo absorbe Correa en Ecuador. Lo absorbe Correa, lo absorbe Evo de alguna manera, lo absorbe, se expandió. Se expandió. Se expandió porque a la corporación política en general el asunto de achicar la posibilidad de la crítica periodística no es algo que le resulte inconveniente de pronto. Claro. Entonces arraigan el populismo, en el neopopulismo por una parte, y por otra parte arraiga en esa tradición de una ilustración que considera el periodismo una cuestión menor, ¿no? Una palabra rudimentaria que debe despreciarse. Entonces tenés la ilustración y el neopopulismo unidos en el antiperiodismo. Y eso generó, es uno de los flujos, digamos, que determinaron estas batallas que hemos padecido últimamente. Pero Verón no se metió en esa batalla. No, Verón y siguió admirando a los medios, por supuesto, con los cambios necesarios, y a los nuevos medios. Y con la crítica, pero sin la agresión. Claro. Pero era un tipo que se desligaba del prejuicio y analizaba desprejuiciadamente, a veces escandalosamente, pero siempre... Sin ofender, con ironía, pero sin ofender. Exactamente. Por ejemplo, hace poco, yo estaba al lado de él, alguien le pregunta sobre el poder de los medios, y él responde, en un momento en el que los medios eran... los grandes culpables. Exactamente. Y el liceo dice, la verdad es que no sé si tienen poder. El auditorio, gran silencio. Dice, depende de en qué momento y en qué circunstancia hay que analizar, no en general, sino en particular. El tipo dice, por ejemplo, me acuerdo que hará un par de años de esto, y dice, por ejemplo, en la elección que gana Kirchner, la televisión no jugó ningún rol. Es decir, en ese momento no tuvieron poder. Hay otros momentos en los que sí, depende. Pero no contestamos en abstracto, demonizando. No lo hacía nunca. Entonces él no se metió, él se distancia, y eso le da su peculiaridad como analista de medios, al que uno le gustaba escuchar, aunque a veces uno disentía, porque Verón no era un hacedor de páginas, era otra cosa, pero sabía, estaba en el mundo de la comunicación, estaba adentro, sabía. Tampoco entraba en polémicas, no le interesaba la polémica. La polémica burda, la polémica que no era del pensamiento. Claro, él la rechazaba. Absolutamente, estaba completamente afuera. Es de una generación importante, porque él se recibió en la década del 60, ¿no? Cuando esto era el esplendor, ¿no? El esplendor cultural. El esplendor cultural aquí y allá, el Instituto Di Tella, etcétera. En Francia él estudia con Claude Lévi-Strauss, lo cual obviamente no es poco, traduce la antropología estructural de Lévi-Strauss al castellano, introduce a Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, como sabés, Daniel, es el padre del estructuralismo. Él sobre todo a través de unas incursiones de Lévi-Strauss en tribus de Brasil. Acá en Brasil, sí. Acá en Brasil, él descubre una relación entre las relaciones de parentesco y el lenguaje. Muy complicado, no importa para este asunto, pero el liceo trabaja con esos tipos muy grandes, con Roland Barthes, ¿no ¿Qué es te cierto? parece? Y con todos. Él va a estudiar a Francia con Merleau-Ponty. Merleau-Ponty es un tipo cuyo interés filosófico principal era el cuerpo, la imagen que uno tiene del cuerpo. Muere repentinamente y muy joven, pero ya había en el liceo todo un tema relativo al análisis de la imagen, de los cuerpos, de las representaciones. Muere Merleau-Ponty, sigue con los demás y conoció a todo el mundo. Era muy amigo de Humberto Eco. Muy amigo. Muy amigo, sí. Él hablaba digamos que Eco y Verón son los dos artífices de esta nueva corriente de reflexión y de pensamiento. Sí. Es mucho, es decir, mucho. No, por supuesto. Había una característica curiosa, que yo lo conté en una nota que escribí en Clarín, muy divertida, y es que jugaban a las bochas juntos. Que reciente me resultó muy curioso eso. Claro. En un pueblo. ¿El bowling o las bochas? No, ¿Cómo las era? bochas, pero que ahí tenía otro nombre, porque es en el norte de Italia, en Monte Serignone, creo que se llamaba el pueblo, donde el uno y el otro vivían
extrañamente en sendas iglesias, uno en un convento y otro en una parroquia. Dos agnósticos. Reciclada, dos agnósticos. Y hay una cancha de bochas ahí atrás del patio de Eco, y jugaban y los tipos se peleaban, ¿no? Discutían, competían, sí. Y es una escena muy interesante de esto de jugar. Es de película, es una película. Sí, los dos semiólogos, ¿no? Los dos semiólogos peleándose por las bochas. Sí. Gracioso. Dos grandes. Sí. Además, Verón era un hedonista. Ahí leí que hacía reuniones filosóficas en el norte de Brasil, al lado del mar, con caipiriña y otras cosas. Sí, creo que se llama Pentálogo o algo así. Tenía programada ahora una para septiembre y él había armado eso y se discutía de verdad. Reuniones de filósofos o de pensadores. De semiólogos, pensadores, algún periodista, muy importantes en Brasil, con auspicio de la televisión brasilera, de diversas emisoras, internacional. Él logró juntar ahí una cantidad de cosas y frente al mar armaba esos coloquios. Él imponía una sola obligación, duraba una semana y tenías que estar esa semana entera. Prestar atención. A lo cual nadie se negaba, porque estaba frente al mar ahí. Frente al mar. Paisaje fenomenal. Sí. Decía un poco, ¿y tiene predicamento Eco, Verón, en otros países? Vos viajás mucho, participás mucho de conferencias sobre temas periodísticos, sobre nuevas plataformas digitales. ¿Se leía, se discutía Verón, Eco? ¿O los norteamericanos están en otra cosa? Los norteamericanos están en otra cosa, sí. Es una cosa más pragmática. Me parece porque yo viajo mucho ahí y ellos están en la acción periodística y en la creación de nuevas tecnologías. La semiología franco-argentina, ítalo-franco-argentina, digamos, que pegó muy fuerte en estos tres países, Francia, Italia y Argentina. Me parece que en Estados Unidos va por otro lado, pero singularmente Eliseo era un experto en Peirce, conocía también los análisis del lenguaje anglosajón. Ajá. Es decir, no era un tipo cerrado, no era si bien era pero muy francés y afrancesado, diríamos. Un franchute, diría en el barrio. Un franchute, claro, pero era a la vez muy argentino, pero no era un tipo cerrado teóricamente a eso, que también es raro, y conocía toda esa tradición anglosajona del análisis del discurso que tiene otro enfoque, pero es muy interesante. Sí, como en el campo de la filosofía, ¿no? Por supuesto, tiene una mirada diferente. La mirada norteamericana es absolutamente pragmática. Absolutamente, ¿no? Claro. Pero ojo, no hay que descuidar ni dejarla a un lado, ¿no? De ninguna manera, yo creo que es un aporte para nosotros bien interesante, para mí también. ¿Formó escuela, Verón? Tal vez inorgánica, pero es un referente. Me parece que hay que seguirlo, hay que ver qué pasa en un país tan arrítmico como este. Tan poco consecuente con las ideas. Tan poco consecuente, tan a veces desagradecido con los tipos que dieron tanto. Ayer en el velorio del liceo había gente que decía, ¿cuánto se lleva este tipo? Cuánto se lleva, porque hay en materia de conocimiento. De conocimiento, cuánto se va acá, ¿no? Porque además entiendo que muchísima cosa inédita y mucha reflexión asistemática, pues justamente no era un tipo cuadriculado para nada, no era el académico ese, viste, la rata de biblioteca. Era un tipo encerrado en sí mismo. Sí, para nada, muy, muy creativo, y de pronto esos tipos geniales. La verdad era un tipo genial. Bravo, tranquilo pero bravo, sarcástico, con inteligencia que te haría, digamos, si la quería utilizar, con un estilete siempre listo, pero vos aprendías en todo momento, ¿no? Tomando un café. Qué notable, ¿no? Este asunto, me dejaste pensando, ¿no? En la cosa del francés castellano, ¿no? Fíjate vos cómo todo el mundo de la cultura ha tenido que radicarse en Francia, inexorablemente. Sí. Inexorablemente. La otra vez estaba invitada Alicia Duhovne-Ortiz y estuvimos hablando de este tema. Ella tiene claro. De la cantidad de pintores, de escultores, de escritores. Kosaninsky es un caso, ¿no? Sí. La cantidad de gente que se tiene que impregnar de Francia para poder continuar o enriquecerse en todo, ¿no? Es una vieja tradición argentina, ya, ojo, la generación del 80 ya lo pensaba. Exactamente.
Y el otro día escuchaba a Borges, una cosa muy interesante. Él decía, a Borges, hablando de esto, ¿no? Él decía, si yo puedo decir Goethe y sintetizar de alguna manera la gran tradición literaria alemana, pero en uno. Puedo decir Shakespeare y digo, es Inglaterra, y entra Inglaterra en Shakespeare, lo cual es decir mucho, pero entra. Dice, en Francia es complicado, porque hay tanto. Hay demasiado. Hay tanto, digamos. ¿Quién es Proust? Es Balzac. Digo, es innumerable. Es en la filosofía, ¿quién es? Descartes, en la música. En la música. En la pintura, por favor. Sí. Hay un fenómeno ahí de riqueza en la filosofía. Sí, hay gente que rechaza un poco la visión francesa, ¿no? La consideran obtusa, marginal de las necesidades barroca, ¿no? ¿Sí? El caso de Lacan en el psicoanálisis, bueno, ¿no? Es un caso, sí. Es un caso, no, tiene que haber otros, en este momento no lo tengo presente, pero digo, hay también una característica. El cine francés es tan difícil, ¿no? Esos tiempos que se dan los franceses. Es otro tiempo. Es otro tiempo. A mí, te diré, no me gusta demasiado semejante extensión de algo, ¿no? La cámara fija. Y no, a mí tampoco, uno está acostumbrado a la acción. A la acción americana, ¿no? Al cine americano, a la técnica americana. Sí. De todas maneras, por alguna razón hay un respeto y un florecimiento de la cultura que ha dado todo eso, ¿no? Claro. Todo eso, es asombroso, ¿no? Qué lástima que lo que nos está pasando, ¿no? En materia, no solamente económica, política, social, cultural, ¿no? En la Argentina. Bueno, estamos viviendo una tierra arrasada por una tila masivo que pisó y destruyó. Y no sé si vuelve a crecer la hierba porque hay como un elogio de la brutalidad. Mirá, te digo una cosa, es discutible, pero somos periodistas. Cuando el otro día Ramón Díaz, saliendo completamente del foco cultural, el técnico de River, y yo le mando un elogio acá a los borrachos del tablón, porque ellos motivaron a la brava que ni te cuento. Son delincuentes. Sí. Ahora, se matan entre ellos. Se matan. Yo no sé si lo dijo a sabiendas o no, es un tipo que entró a River a los 9 años, que sabe mejor que nadie distinguir entre los delincuentes y los que no lo son. Ahora, en un país donde se elogian los delincuentes, y se los elogia, donde digamos, se dice, no, pero estos motivan a los demás, les agradezco, y se expresa gratitud, y es algo está indicando eso, ¿no? Sí. Tuvo que salir el presidente de River a tirarle bombas de agua a semejante incendio, claro, ¿no? Olvidemos, dicho sea de paso, que el juez Campagnoli tiene unas escuchas del hermano de la ministra de Seguridad, muy vinculado a las barras pesadas de River, y a la vez asociadas a esas escuchas eventuales lavado de dinero de Austral Construcciones de Lázaro Báez. Sí. Entonces, en fin, lo heavy, lo pesado, lo atraviesa todo acá. Sí. ¿Continuará y de qué manera continuará, si es que continúa esta pérdida de lectores de los diarios tradicionales? Mira, si es una pregunta complicada, pasamos a otra. No es complicada. Hay una migración al online. Especialmente en los jóvenes. En los jóvenes, pero muy notable. Y si vos ves los diarios que tienen versiones en papel y online, vos ves que el online es otro producto, más amarillo, definitivamente. Vos ves las más leídas en los diarios tradicionales y es Wanda Nara, viste, no sé, el asunto del novio, el otro, el ex marido, no sé qué cosa. El vodevil. Y arrasa, y el mismo diario en papel es otro producto. Entonces hay un viraje hacia el amarillismo que hay que ver en qué deviene, porque el amarillismo está dando tráfico. Claro. Y el tráfico permite la sustentabilidad de los medios. Entonces, no sé si la colonización del sensacionalismo va a arrasar con ese periodismo tradicional, con el periodismo de análisis, y eso va a quedar siendo como una cuestión de élite, ¿no? Claro. Algunos auguran eso. Muchísimas gracias, Miguel, por tu aporte. No, muchísimas gracias a vos, Daniel. Muy amable.
Hemos dialogado con Miguel Wiñaski. Miguel es un apreciado colega periodista y además es filósofo y además fue amigo y colega también de Eliseo Verón, quien falleció ayer. Bueno, nos estamos viendo el lunes, Semana Santa. Felices Pascuas para todos.